Exactamente a las 6 de la mañana, mi propio hijo estaba parado afuera de la puerta de mi casa sosteniendo un mazo, gritando que entraría sin importar qué. 3 minutos antes, había cambiado todas las cerraduras de esa casa. Mi nuera golpeaba la puerta, llorando, rogándome que la dejara entrar. Pero no me moví. Porque por primera vez en 28 años, finalmente entendí algo aterrador: la gente a la que crié, la gente a la que le di todo, ya no intentaban protegerme. Estaban tratando de quitármelo. Mi nombre es Margaret. Y hasta esa mañana, creía que amar a tus hijos significaba darlo todo, confiar en ellos por completo, nunca cuestionar sus intenciones. Estaba equivocado. Y casi me cuesta mi casa. No empezó con un mazo. Comenzó meses antes, con pequeñas preguntas que al principio parecían inofensivas. Cuyo nombre estaba en la escritura. Si había actualizado mi testamento. Si planeaba quedarme en una casa tan grande, para siempre. Entonces esas preguntas se convirtieron en demandas. Y esas demandas se convirtieron en algo de lo que nunca imaginé que mi propia familia fuera capaz. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya era casi demasiado tarde. Tuve una noche para proteger todo por lo que había trabajado toda mi vida. Y lo que hice a continuación sorprendió incluso a las personas que pensaban que me conocían mejor. Porque cuando esa puerta finalmente se abrió esa mañana, lo que mi hijo vio adentro fue algo que nunca esperó. Esta es la historia de la mañana en que dejé de ser alguien a quien la gente podía aprovechar, y el momento en que mi propia familia me mostró exactamente quiénes eran en realidad. Exactamente a las 6 de la mañana, alguien golpeaba la puerta de mi habitación, gritando mi nombre. Mi nuera estaba afuera, histérica, rogándome que la dejara entrar. Pero no me moví. 3 minutos antes, ya había cambiado todas las cerraduras de esa casa. Luego escuché que las llantas chocaban contra el camino de entrada. Mi hijo salió de su auto sosteniendo un mazo. Miró directamente a la puerta de mi casa y gritó: voy a entrar allí, cueste lo que cueste. Me temblaban las manos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Y luego, una voz tranquila detrás de mí dijo: déjalo. Yo me encargaré de esto. Cuando esa puerta finalmente se abrió, mi hijo se congeló. Porque lo que vio dentro no era nada para lo que se había preparado. Mi nombre es Margaret. Durante 28 años, creí que amar a tus hijos significaba estar a su lado, sin importar lo que hicieran, sin importar lo que pidieran. Estaba equivocado. A veces, proteger a las personas que amas significa finalmente enfrentarte a ellas. Mi hijo Daniel era todo mi mundo. Después de que su padre falleció, me endeudé para ayudarlo en la universidad. Le ayudé a alquilar su primer apartamento. Firmé conjuntamente por su primer coche. Cuando se casó con Clare, le di la bienvenida de la misma manera que daría la bienvenida a mi propia hija. Durante años, realmente creí que éramos una familia inquebrantable. Luego, lentamente, todo cambió. Empezó pequeño. Clare comenzó a hacer preguntas extrañas: ¿qué nombre estaba en la escritura de la propiedad? Si había actualizado mi testamento, si planeaba quedarme en una casa tan grande, para siempre. Lo ignoré al principio. Entonces Daniel comenzó a preguntar exactamente las mismas cosas. Una noche me sentó y me dijo que la casa era demasiado para una persona, que tal vez era hora de que redujera el tamaño. De hecho, me reí, pensando que era una broma. No lo fue. Unas semanas después, me pidió dinero. Mucho de eso. Dije que no, y ese fue el momento en que mi hijo desapareció. Lo que lo reemplazó fue alguien frío, alguien que me miró como si estuviera interponiéndome entre él y algo que él ya creía que era suyo. Entonces, una noche, escuché a Clare por teléfono. Ella no hablaba de mi salud, ni de cómo me encontraba. Ella estaba hablando de mi casa. La escuché decir que solo necesitaban sacarme de escena por un tiempo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente,
llamé a un abogado y le pedí que sacara todos los documentos vinculados a mi propiedad. Lo que encontró me enfrió. Alguien había estado investigando en silencio para obtener información sobre mi casa, sin mi conocimiento ni consentimiento. No le dije nada a Daniel. No grité, no me enfrenté a él. Simplemente cambié todas las cerraduras, moví mis documentos a un lugar seguro y me hice una promesa: nadie volverá a poner un pie en mi casa a menos que yo mismo abra esa puerta. Luego vino esa mañana. Clare golpeaba la puerta, llorando, rogándome que abriera. Pero algo en sus lágrimas se sintió ensayado, hueco. Entonces llegó Daniel, martillo en mano. Llamé a través de la puerta cerrada: Daniel, deja eso. Él respondió gritando que tenía todo el derecho de estar allí. Le dije que no, gritó que la casa pertenecía a la familia. Le dije con calma: me pertenece. Levantó el mazo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos y constantes. Me di la vuelta. Era el señor Harris, el abogado al que había llamado el día anterior. Él me miró y dijo en voz baja: déjalo. Yo me encargaré de esto. Luego pasó junto a mí y abrió la puerta él mismo. Daniel dio un paso al frente, listo para entrar por la fuerza, hasta que vio los papeles en la mano del señor Harris. Todo su rostro cambió. Los documentos probaban que la casa era completamente mía. Pero esa ni siquiera fue la peor parte para él. El segundo documento demostró que Daniel había estado tratando de acceder a registros de propiedad privada sin mi permiso. Clare se quedó en silencio. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que esa mañana no fue el día en que mi familia se vino abajo. Fue el día en que finalmente dejé de dejar que se destruyera. Durante 28 años confundí el silencio con la paz y la rendición con el amor. Pero se suponía que el verdadero amor nunca me costaría mi hogar, mi dignidad o mi voz. Daniel sigue siendo mi hijo. Todavía lo amo. Pero ya no confundo amar a alguien con dejar que me controle. La confianza ya no es algo que entrego solo porque alguien comparte mi sangre, es algo que tiene que reconstruirse, ladrillo a ladrillo, de la misma manera que reconstruí mi propia fortaleza esa mañana. Si hay algo que quiero que todas las personas que vean esto se lleven consigo, es esto: establecer un límite no es traición. Protegerse a sí mismo no es egoísmo. Y en el momento en que dejas de permitir que las personas, incluso las que criaste, incluso las que más amas, se aprovechen de tu amabilidad, es el momento en que tu vida realmente comienza a pertenecerte nuevamente. Si esta historia tocó algo en ti, presiona suscribirte, porque vendrán más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho si estuvieras parado detrás de esa puerta? Este final refuerza la moral: límites ve traición, reflexiona sobre el crecimiento de Margaret sin villanizar por completo a Daniel y termina con una fuerte llamada a la acción, mensaje de suscripción y comentario, para impulsar el compromiso. ¿Quieres que combine el gancho y el script completo y esta salida en un archivo completo listo para usar?